Dona'm un segon. Sí, et Tranquil. sento bé. Em sents bé? Sí. Sí, doncs escolta'm, si estàs a punt, ens hi posem. Vinga. Sí? Doncs vinga, Sí. som-hi. Y hoy vamos a empezar el programa hablando de la reputación empresarial. Un bien quizá intangible, pero que en el siglo XXI yo creo que es de los más importantes que posee una empresa, ¿eh? Queremos hablar de reputación con un experto como Ricardo Gómez. Él es director de comunicación, experto en reputación. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Jordi. ¿Qué tal estás? Pues gracias por estar aquí en el Duros o Cuatro Pesetas con nosotros. Hablábamos de la reputación de una empresa, ¿no? De la imagen que proyecta esa empresa. Por ejemplo, con casos de corrupción que afectan en ocasiones a empresas que ven su nombre a menudo en medio de una guerra política. Cada vez es más importante para la cuenta de resultados, ¿no? Esta imagen. Sí, más que la imagen que se proyecta es la opinión, ¿no? La reputación es la opinión que tienen de ti los demás, Jordi, y a partir de ahí, Ujú. evidentemente, las decisiones se toman a partir de esa opinión. La opinión que tenemos de una persona, de un profesional, ¿no? De un médico, de un arquitecto, de una empresa, de un país o una ciudad cuando la queremos visitar o queremos estudiar allí o invertir en ella, si somos una compañía, un fondo de inversión, es fundamental, porque en función de esa opinión tomamos la decisión y decimos, oye, queremos apoyar este proyecto, consideramos que vamos a conseguir éxitos, ¿no? Réditos también, si son económicos, y a partir de ahí la reputación con los años, en los últimos 40, 50 años, desde los años 80, ha ido creciendo, creciendo, creciendo en importancia. Y el mundo digital ha disparado la relevancia de la reputación porque cada vez más, en función de esa opinión, estamos de nuevo, como decía, tomando decisiones y las decisiones llevan, en resumen, a que el negocio de una empresa, ¿no? De un profesional, de un Ujú. influencer en las redes sociales, ¿no? Crezca, ¿no? Tenga más resultados, tenga más seguidores, tenga más ingresos, tenga más patrocinios, tenga más clientes y, por tanto, el negocio, pues como decía, crezca, ¿no? Sí, de hecho se nota este cambio de realidad, ¿no? Hace 20 años nadie hablaba de followers, nadie hablaba de reviews y ahora cada vez es más común que, oye, tú salgas de un restaurante, salgas de un hotel o de muchos tipos de negocio y te digan, oye, perdona, ¿te importaría dejarme una reseña? Te preguntan, ¿qué tal ha ido? ¿Todo bien? Pues ¿te importaría dejarme una reseña positiva? Claro. Eso es oro para las empresas ya, ¿eh? Sin duda, es que al final tenemos tanta información, Jordi, que tenemos que de alguna forma organizarla, simplificarla y las reseñas, ¿no? Las famosas reseñas de Google, las recomendaciones en un montón de portales, en las propias redes sociales, las opiniones, lo que nos permiten es identificar, que es una cosa clave en economía, señales y información que nos dice en qué podemos confiar o en quién y en qué no. Sean esas señales 100% correctas o no, se ajusten 100% a la realidad, que eso es otro debate, ¿no? Eso es otro tema, Pero sí. al final, en función de la percepción, tomamos la decisión. Si la percepción o no, esto es un debate muy conocido en reputación y en psicología de la percepción, se ajusta a la realidad, eso al final con el tiempo depende de los sectores, depende del tipo de producto del que hablemos, del tipo de empresa, del tipo de realidad, pues puede ajustarse más o menos. Pero en todo caso, lo importante es que si tú tienes una percepción, vas a tomar la decisión en función de esa percepción y por tanto eso es clave. Ahora, otra cosa es que una percepción falsa mantenida a lo largo del tiempo requiere, eso sería otra cuestión hablar del ámbito político donde lo estamos viendo muy claramente estos últimos años, pues una disonancia cognitiva, es decir, que las personas tengan una fe, una especie de fe religiosa, creencia en una ideología, un partido, lo que sea, un líder, que les impide ver la realidad durante mucho tiempo. Pero eso en el ámbito económico no es tan así. Ocurre en algunos sectores, en el ámbito musical, por supuesto el futbolístico, ¿no? El deportivo, pero en el resto de ámbitos tú puedes tener mucha cercanía a una marca, te reduce algunos elementos negativos que tú puedas recibir de impactos desde fuera, Jordi, pero al final el dinero, lo que te cuesta, si te satisface, si tiene calidad, etcétera, y por supuesto, si estamos antes de tener la experiencia viéndolo en las redes sociales, si tiene un número de seguidores relevante, si vemos comentarios positivos, si vemos reseñas consistentes que nos hacen prever esa señal que decía que esto es confiable, vamos a tomar por lo menos la primera decisión, si no lo conocemos, la vamos a tomar en función de eso. Sin duda. Hablabas de la política, que también afecta a algunas empresas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo ahora mismo en nuestro país, Sí. grandes empresas como Acciona y también muchas otras que se han visto inmersas en el llamado caso Coldo. Son Sí. noticias que sin duda afectan negativamente a una empresa, pueden incluso llegar a perder contratos. Todo esto es evitable. ¿Cómo hay que actuar, Ricardo, según un Bueno, experto es como tú? evitable mediante
básicamente tres acciones, ¿no? Mm. Una es no hacer lo que no quieres que salga esta tarde en las redes sociales o en los medios. Ya no es aquello que decíamos hace años, Jordi, de que no salga mañana en el periódico en la portada, ¿no? Pues no, esto ya es dentro de un momento, ¿no? A veces es inmediato, a veces tarda mucho tiempo, pero a veces es inmediato. Dos, es evaluar los riesgos. Es decir, estar preparado, ¿no? La anticipación, la preparación es fundamental. Aquí la improvisación no vale y te penaliza mucho. Y hay que seguir aquello que decía Churchill, ¿no? Que a mí que me encanta ese personaje histórico que decía que voy a preparar, perdonen que me retire, ¿no? En el Parlamento británico en la Guerra Mundial porque voy a preparar la improvisación de mañana, ¿no? Es decir, hay que estar muy preparado. Y yo creo que lo tercero es una cultura corporativa que le dé un peso muy importante a un gobierno corporativo, a la gestión de una empresa ética y transparente, ¿no? La transparencia cada vez más, que no significa transparencia de que sacas toda la información, pero sí aquella que es muy relevante para tus grupos de interés, es decir, para la gente, para tu compañía, que es fundamental tu reputación, es esencial. Yo creo que hoy en día la compra de publicidad en medios, los acuerdos institucionales, pues sirve todavía en alguna empresa, por decirlo claro, del IBEX. Yo creo que ya ni eso, ¿no? Podemos verlo en muchos casos estos últimos años y algunos muy recientes en los que vemos que hay tanta pluralidad de medios, de influencers, las redes sociales, Jordi, que todo eso su utilidad no es la, insisto, la de los años 80, 90 o 2000 antes del mundo digital. Eso ha cambiado mucho. Ujú. Hablábamos de grandes empresas como Acciona. Quizá alguien pueda pensar, bueno, yo tengo una pyme, soy una empresa de uno, dos, tres empleados, a mí todo esto no me afecta, estos grandes contratos no van conmigo, pero incluso una empresa pequeñita de barrio de dos empleados, pues también necesita un experto en comunicación. Sí, no, no puedes internalizarlo, ¿no? No puede tener una persona como una gran compañía del IBEX o una multinacional en general, pues puede tener, yo diría, a una dirección, un director, un responsable, una responsable de comunicación, pero sí puede o debe tener, bien sea a través de gente de marketing que puede compatibilizar las dos cosas, o gente, por supuesto, externa, consultoras, etcétera, gente que le pueda ayudar a identificar de nuevo esas señales y ayudarle a navegar, porque al final es como dicen los anglosajones, navegar en una especie de, ¿no? De totum revolutum súper complejo en el que incluso una pyme se mueve, ¿no? Decíamos lo de las reseñas de Google, pues es que hay muchas pequeñas empresas que ya se están poniendo, yo lo veo mucho, en el ámbito, por ejemplo, de si vais, fijáis en las clínicas de todo tipo del ámbito de la salud, odontológicas, fisioterapeutas, cómo trabajan cada vez más esa reputación online y son muy conscientes, Jordi, muy conscientes de que eso es importante. Claro, enseñarles o ayudarles a gestionarlo y a tener las claves de cómo hacerlo bien, tanto desde el punto de vista de la gestión de la reputación y comunicación en su conjunto, como la parte digital, que tiene unas Mm. claves muy concretas, es esencial, ¿no? Pero las pymes, en resumen, yo creo que incluso más, están menos protegidas que esas grandes compañías que decía antes ante cualquier tipo de crítica fuerte, de campaña contraria o de una realidad negativa, que a menudo también es que hay una realidad negativa que es lo que hay que mejorar también, ¿no? Claro. Aparte de la propia comunicación. Están más expuestas y por tanto al revés, lo requieren más en su nivel, en su grado, con gente desde fuera, con presupuestos más ajustados, pero por supuesto lo necesitan, ¿no? Y oye, Ricardo, hablábamos de cómo prevenir, de cómo estar atentos a esta importante reputación que podemos tener en una empresa, pero cuando pasa algo malo, cuando ya no lo podemos evitar, cuando ya ha estallado la bomba, ¿no? Yo qué sé, hemos vendido un producto en mal estado, en fin, una mancha importante para una gran empresa. ¿Cómo actuamos? ¿Es mejor hablar mucho del tema? ¿Es mejor seguir para adelante como si eso no hubiera pasado? Hay grandes marcas que incluso han llegado a cambiar su logo, a cambiar sus colores Sí. corporativos. ¿Qué es lo mejor cuando ya nos ha estallado la bomba en la cara? Nunca, nunca obviar las expectativas, lo decía antes Jordi, de tus grupos de interés, lo que llamamos stakeholders, es decir, de tus clientes, de tus empleados, si tienes accionistas, depende de la realidad de cada empresa, Ujú. pequeña, mediana, grande, cada uno tiene que saber cuál es su mapa de grupos de interés, es decir, quiénes hacen que tu reputación sea importante y quiénes pueden tomar decisiones que te pueden dañar como empresa, como negocio, ¿no? A partir de ahí, lo que es evidente es que mira, estos días en Barcelona estaba viendo una campaña de estas que hemos visto mucho en sectores, ¿no? Hace años de alimentación, de distribución, de moda, de lujo, de tecnología, también de consumo, que vemos, Jordi, como, oye, hay empresas que clientes que castigan a esa empresa, la penalizan, Ujú. ha hecho algo que no les gusta, hay no sé qué, existe no sé qué influencer que efectivamente les hace mucho daño porque es relevante para sus consumidores o clientes, o incluso en el ámbito del talento, para sus futuros o posibles empleados, gente joven, generación Z, que es mucho más sensible a este tipo de temas, pero en general. Y veía pues una marca muy conocida de cervezas que ha lanzado
edición especial conmemorativa, ¿no? De una de las cervezas en colaboración con un club muy conocido de fútbol que cumple 125 años, ¿no? Ujú. Bueno, le están cascando en las redes sociales estos días, especialmente en Cataluña, en Barcelona, bastante, porque no están de acuerdo que se venda solo en el canal online, ¿no? Aún no ha tomado la decisión, pero ya verás cómo tarda poco en decidir que, oye, a lo mejor tiene que hacer caso a esas expectativas que tienen sus consumidores y el club deportivo de sus aficionados, porque si no, no es que la empresa se vaya a venir abajo, no es que el club deportivo se vaya a venir abajo, Jordi, pero si haces algunas más de estas, Claro. empiezas a tener comportamientos que te retiran la confianza y el apoyo, ¿no? Entonces, es muy importante la escucha activa de esas expectativas, evaluarlas, por supuesto, no significa que tengas que hacer siempre lo que te dicen tus clientes o tus aficionados o tu comunidad, pero ojo, si evalúas, digamos, de manera correcta cuál es la importancia de esa opinión, esa corriente de opinión entre tus públicos y no les haces caso de manera continuada o en algo muy importante, puntualmente, aunque sea puntualmente, insisto, esas expectativas no escucharlas significa castigo a tu conducta de apoyo. Te dejo de comprar o empiezo a recomendarte negativamente o Ujú. bajo mis compras el dinero que gasto en ti o empiezo pues en fin, a retirarte el apoyo, que al final es lo que buscamos siempre, un club deportivo, una cerveza o Sin una duda. compañía de cervezas de gran consumo, una emisora de radio como vosotros, Ujú. quien sea, ¿no? Un profesional como yo, esto es fundamental. Pues queríamos hablar de la importancia de la reputación empresarial, ese bien intangible, pero que cada vez es más importante en las empresas. Ricardo Gómez, director de comunicación, experto en reputación, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el Duros a 4 pesetas. Gracias a vosotros.